Y conversamos esta noche con la diputada de la bancada PPD, Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. Muy bien, ¿y tú? Sí, usted ha estado también impulsando esto del feriado, ¿no? Escuchó los argumentos ahí, el ministro Marcel no está tan convencido. ¿Qué pronóstico tiene esa petición que hicieron hoy día? Así es, y esta mañana, de hecho, estuvimos junto a los trabajadores y trabajadoras del comercio presentando una carta al presidente de la República para que tome en consideración este proyecto que a mí gratamente me sorprendió que lo presentaron diputados de la oposición, de RN y de la UDI, pero que me parece muy acertado finalmente, porque hay un principio en materia de derecho laboral que es el de no regresión, que no se puede retroceder en los derechos de los trabajadores, y cuando algo se vuelve costumbre, como viene siendo hace muchísimos años en nuestro país, que el día Viernes Santo sea feriado, entonces el desconocer esta costumbre, este derecho adquirido de los trabajadores, como yo esperaría que lo reconociera la Dirección del Trabajo, es finalmente un retroceso. Ahora, que el ministro Marcel no se haya desmarcado de la iniciativa, ¿cómo lo ve? Lo veo, la verdad es que mal, porque más que estar agregando un feriado, es dado a que se ha empezado a cuestionar por los propios, por el propio empresariado, si es que debiese trabajarse o no ese día, es resguardar algo que viene siendo una costumbre en nuestro país durante muchísimo tiempo. Y por ahí escuchaba unos argumentos de parte de diputados de oposición, del Partido Republicano, Libertario, que decían, oye, pero somos un Estado laico. Es cierto, pero también nosotros tenemos una tradición como país cristiano, ¿no?, de conmemorar los días de la Semana Santa, y nunca se había desconocido que el día Viernes Santo no fuese un feriado. Entonces, claramente surge finalmente la necesidad de tener que dejarlo escrito en piedra, que quede la ley, para que no exista un desconocimiento, un derecho adquirido de los trabajadores. Y el argumento del crecimiento, que esto significaría tal vez décimas de punto para el crecimiento. Es que la verdad es que yo no lo veo así, porque como te digo, en la práctica llevamos una historia de años deteniendo el día Viernes Santo como un feriado. Ahora establecerlo irrenunciable no creo que vaya a significar ninguna hecatombe, como siempre se pronostican para este tipo de declaraciones, pero además no es que vamos a estar agregando un día adicional de feriados a los que ya existen, sino que es simplemente poner en la ley explícitamente. Yo no pensé que lo íbamos a tener que hacer, pero como se ha estado cuestionando si tienen que trabajar ese día o no, bueno, al parecer sí hay que dejarlo explícito en la ley. Hablemos de las presidenciales. Hace unos días usted hizo un llamado al Frente Amplio, que se sumen a la candidatura de Toa. ¿Por qué deberían hacerlo? Sí, me preguntaban en qué pie está el Frente Amplio. Yo he visto que han proclamado o casi proclamado a varios candidatos, en su momento el alcalde de Maipú, luego el diputado Winter, finalmente no, el diputado Winter, sonó la diputada Jomans, sonó también la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Entonces, como no han podido definir un nombre y las cartas principales han manifestado abiertamente que no les interesa ser candidatos presidenciales, entonces, bueno, tenemos una candidata, Carolina Toá, que ella tiene muchísimas ganas de ser candidata, y no solamente de ser candidata, de ser presidenta de la República de Chile, que yo creo que es súper necesario tener ese nivel de vocación. Entonces, el llamado finalmente al Frente Amplio es a sumarse a esta candidatura, donde son absolutamente bienvenidos, y sobre todo considerando que ellos han tenido tantos traspiés para encontrar un candidato que quiera asumir este desafío, ¿no? ¿No sería más competitiva con un candidato del Frente Amplio? Bueno, el PC seguramente va a nominar a la ministra Jara, en fin. Sí, finalmente lo que nosotros queremos es una primaria lo más amplia posible. Yo creo que eso también nos fortalece hoy día, más allá de las diferencias que puedan existir entre las distintas candidaturas. Va a haber un resultado exitoso para lo que es la alianza gobierno más la democracia cristiana, porque el resultado va a ser una candidatura única para defender la idea del progresismo y de la democracia, y que esperemos también sea el resultado de una única lista parlamentaria. Ese es el gran esfuerzo que se está haciendo en torno a la unidad. A propósito de la ministra Jara, ha molestado el despliegue, siendo ministra todavía, ¿no?, si es que va a ser candidata. Ella incluso recordó lo de Soquimich, que dolió mucho en el PPD. ¿Cómo ha visto eso? No, yo creo que, a ver, nosotros nos vamos a enfrentar en una primaria, y si es que la tónica es la construcción de una alianza, de una candidatura única en unidad para también
poder tener una lista parlamentaria única. Yo creo que entrar en ese tipo de, ni siquiera me atrevería a decir descalificaciones, de debates que no se diferencian por las propuestas, yo creo que para eso le dejamos a la derecha, que tiene su propia teleserie, ¿no? En ese sentido los vemos todos los días muy fraccionados, muy divididos. Yo apostaría por ofrecerle al país una propuesta, o sea, más allá, no solamente un bloque unido en lo electoral, sino que también consolidado con un clima de gobernanza. Entonces creo absolutamente innecesario tener que entrar en esos tipos de ataques. Me parece que lo que nosotros le queremos ofrecer a Chile es una propuesta país que, como decía, defienda las ideas de la democracia, defienda las ideas del progresismo, un Estado moderno que sea capaz de hacerse cargo hoy día de los grandes desafíos en materia, por ejemplo, de seguridad, de la crisis migratoria, por qué no decirlo. Y en eso creo que caer en este tipo de debate, la verdad es que nos baja absolutamente el nivel y no es lo que estamos apuntando. ¿Debe apurarse la salida de la ministra Jara del gabinete? Si la ministra Jara no quiere ser cuestionada por los despliegues que está teniendo para explicar la reforma de pensiones, lo mejor que puede hacer claramente es renunciar derechamente si ella va a ser la candidata presidencial de su partido. Yo entiendo que esa es una definición que no está tomada todavía, pero claramente que si ella quiere evitar estos cuestionamientos, renunciando se los evitaría absolutamente. ¿Se ha demorado mucho el gobierno en sacarla? Es que yo creo que se está esperando la definición del Partido Comunista, ¿no? Ellos entiendo que durante estos días van a tener finalmente una confirmación, pero insisto, si se quiere evitar estos cuestionamientos de los despliegues, lo mejor y lo más sencillo es que pueda dar un paso al costado y ya tranquilamente desplegarse como candidata. Otro ruido ha sido lo que ha mencionado Carolina Toá respecto a Jadwe, ¿no? De decir que estaría incómoda en una primaria, porque claro, estar en una primaria significa que si no gano, tengo que apoyarlo. Y dice, con eso Chile se podría convertir en socio estratégico de Maduro, ahí hay una serie de definiciones democráticas que no estamos de acuerdo. Eso ha generado mucho ruido, el PC ha dicho no se puede meter en nuestras definiciones. ¿Se equivocó la exministra, la actual candidata Toá? Mira, yo creo que lo que ella hace, más allá de lo que se ha dicho, es marcar una diferencia política que me parece legítima y que creo que también en eso vamos a tener una primaria bien diversa. Yo en esto respaldo absolutamente la posición que ha tenido el presidente Gabriel Boric, que creo que ha sido bastante majadero en su evaluación, también en cómo él categoriza lo que está ocurriendo en Venezuela. El presidente ha dicho, esto se trata de una dictadura, acá no han existido elecciones válidas, ha dicho que Maduro tiene que dar un paso al costado. Entonces yo creo que esa definición en materia de política exterior me parece que es coherente también con lo que ha dicho la exministra y actual candidata presidencial Carolina Toá, y esperaría como un mínimo común que dentro de las candidaturas de esta alianza grande que queremos llevar y sabemos que es diversa, exista un mínimo común también de respeto hacia los derechos humanos respecto de lo que ocurre fuera de nuestro país, ¿no? Como el caso de Venezuela, y de decir derechamente, sin ningún problema, como lo ha dicho el presidente, que se trata de una dictadura. ¿Alianza grande con la DC? ¿Es posible? Esperemos que sí. Yo esperaría una primaria lo más amplia posible, y más que una primaria, yo esperaría que esto sea un camino de una construcción, de una alianza y de un bloque que entiende que hoy día hay que reinventarse también. Si los proyectos políticos tienen que hacer autocrítica y ser capaces de decir, bueno, ¿qué le ofrecemos a Chile? Ofrecemos a Chile un bloque grande que defiende las ideas de la democracia, que defiende las ideas del progresismo, pero que entiende que también hoy día estamos con un Estado del siglo XX que no está dando respuesta a los problemas de la ciudadanía y que necesitamos modernizarlo ya. Luis Cordero, el nuevo ministro de Seguridad Pública, candidato lógico, hay como una cosa bastante esperable, ¿no? Sí, esperable. Sí. Yo esperaba el nombramiento de Cordero, que fue ministro de Justicia, subsecretario ahora del Interior, un hombre muy preparado, la verdad. Lo que sí esperaremos de las nuevas autoridades, no solamente del ministro, sino que también del nuevo subsecretario y del nuevo subsecretario del Interior, es que no exista ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Como a veces este pudor que existe en algunos sectores de la izquierda, ¿ya?, de avanzar en las materias que son importantes, y sobre todo aquí quiero hacer hincapié en la agenda respecto a migración. En la Comisión de Gobierno Interior tenemos hartos proyectos y soy autora de algunos de ellos. Estamos proponiendo que cuando alguien ingresa por un paso no habilitado,
que inmediatamente la calidad de expulsado, que no tenga que decretarse esa expulsión, porque ahí viene todo un sinnúmero de actos administrativos que al final la gente dice, bueno, ¿por qué tenemos hoy día 30.000 personas extranjeras irregulares con orden de expulsión? Por este tipo de cosas que no se han solucionado. Hay una propuesta ahí que esperamos que las nuevas autoridades la asuman. Yo soy autor de un proyecto que se ha cuestionado bastante, centros de internación en las fronteras para quienes están en calidad irregular y que por algún motivo, por ejemplo, la situación diplomática absolutamente quebrada hoy día con Venezuela, no pueden ser enviados de vuelta a sus países de origen, si bien hay un acuerdo hoy día de reconducción con Bolivia. Lo cierto es que tenemos esa cantidad de 30.000 y con tanto migrantes irregulares con orden de expulsión y tenemos que hacer frente a esa crisis porque yo creo que nosotros somos un país pequeño con instituciones acotadas. En salud, en educación, hemos visto también cómo la ola migratoria nos ha ido sobrepasando y creo que tenemos que actuar hoy y no cuando venga una nueva ola migratoria en nuestro país y ya nos veamos lo suficientemente desbordados. Es el desafío que tienen las nuevas autoridades. Sí, usted lo plantea, por ejemplo, por el caso de Rafael Collado, que era jefe jurídico de Interior, el primer subsecretario de Seguridad Pública, respecto al papel que pueda tener en migraciones, por sus declaraciones en el pasado, por alguna actuación en particular. ¿Dónde está la duda? No, yo diría que la duda, más allá de un nombre, es porque se apoye y no exista ningún tipo, como lo decía antes, de pudor dentro de algunos sectores de la izquierda en legislar en estas materias, porque finalmente si nosotros no cuidamos nuestro Estado es pequeño, nuestra capacidad de nuestros servicios también lo es. Somos un país al fin del mundo, largo, delgado y con capacidades limitadas también. Entonces eso es algo que hay que proteger, porque finalmente es una medida que va a ir en beneficio de los más vulnerables, de las personas más vulnerables en nuestro país. Entonces yo esperaría que en caso del nuevo subsecretario de Seguridad, el señor Collado, a quien conozco y le presenté varios de estos proyectos de ley en su oportunidad, los apoyen y les den prioridad. Y yo creo que con eso lograrían también demostrar que la izquierda sí le da prioridad a las materias de seguridad e inmigración en Chile. Bien, diputada Camila Amusante, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Álvaro. Que esté bien. Buenas noches.